Podcast 99. Así es como resuenan las consignas de las mujeres proclamando un mensaje claro. Basta de violencia, basta de discriminación, basta de desigualdad. Las mujeres en México se levantan como una sola voz para reclamar sus derechos. Hoy, vivimos en un país donde las mujeres somos silenciadas, donde la violencia vive en cada esquina. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día 10 mujeres son asesinadas en México por el simple hecho de ser mujer. Madres, hijas, amigas, hermanas son víctimas de una sociedad machista y patriarcal que las cosifica y las violenta. En 2023 se registraron 976 feminicidios. Veracruz, Estado de México y Jalisco fueron los estados con mayor incidencia. México ocupa la 7ª posición de violencia hacia las mujeres en América Latina. En el país, 243 mujeres mayores de 18 años son violadas en promedio cada día. Anualmente son más de 88,000. La historia del 8 de marzo se remonta a inicios del siglo XX, a los movimientos de las mujeres obreras de la industria textil y de las mujeres del Partido Socialista de Estados Unidos. La voz de las mujeres protestando comenzó en 1911. Un grupo de mujeres trabajadoras textiles se declararon en huelga en Nueva York, exigiendo mejores condiciones y derechos laborales. Durante la huelga, murieron más de 150 mujeres trabajadoras en un incendio que supuestamente fue intencional. Ocurrió en la fábrica de Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Este evento marcó un hito en la lucha por los derechos laborales de las mujeres a nivel mundial. El pasado viernes 8 de marzo, las calles de la Ciudad de México se inundaron de mujeres que exigen justicia y no toleran más la violencia. Las autoridades capitalinas informaron que participaron más de 180,000 mujeres. Renata Noval cubrió la manifestación para este podcast. Aquí lo documentado. Quiero hacer justicia por una de mis amigas que falleció su novio lo hizo parecer un accidente, pero la golpeó y pues la mató. Conozco muchas mujeres que han luchado por nuestros derechos y creo que hay que reconocer a las mujeres que antes de nosotros nos han abierto camino para tener oportunidad de votar, de trabajar, de igualdad salarial, que todavía seguimos luchando por ello, de tratar justamente de ser vistas como mujeres. Sí, es la primera y es muy especial porque también es la primera de mi bebé. Estamos luchando para que ella se sienta igual de tranquila como ahorita nos sentimos. Muchos avanzaban con carteles en las que se leía el nombre de mujeres asesinadas y cuyos crímenes siguen impunes, en un país donde además el 48% de las mujeres dice haber sido víctima de acoso o agresión sexual. Lamentablemente, la marcha no fue tan pacífica como se dictó. En redes, mujeres asistentes a la marcha denunciaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron gas lacrimógeno contra las manifestantes, sin importar que había niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. En respuesta a esto, las autoridades aseguraron que las mujeres policías solo utilizaron polvo de extintores. Entre las miles de mujeres que marcharon este 8 de marzo, una ciudadana francesa narró lo que fue para ella participar por primera vez en la movilización de la Ciudad de México. La semana pasada en Francia pasó en la Constitución el derecho al aborto y siento que ese año especialmente es un año muy importante para mí de estar presente y de apoyar a mis hermanas. Me parece poderosísima, me gustaría que sea más frecuente y no solamente un día donde nos damos cuenta de toda la importancia de tener esa igualdad y pues sí, un evento que sí o sí tenemos que vivir. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Rox Aguilar en sustitución de Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan las estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Renata Noval, Valeria Mendívil y Adriana Silva, que entrevistaron a Anayeli Pérez y Luis Fernando Villanueva. Yo entrevisté a Anayeli Pérez, abogada feminista que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es una mujer activista que ha sido fundamental para el acceso a la justicia para las mujeres. Lo primero que le pregunté es dónde surge el término feminicidio, cuál es su origen y desde hace cuánto tiempo puede rastrearse. Comienza a visibilizarse como problemática con Ciudad Juárez y donde al principio eran las muertas de Juárez, los asesinatos de Juárez, ¿no? Los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez,
pero fue muy pronto, muy próximo, o sea, de que se comienza a documentar, no es que surja ahí el feminicidio, es más bien que se comienza a visibilizar, incluso por las características del contexto de esta ciudad fronteriza, donde se acogía a migrantes del propio país, ¿no? O sea, de otros estados de la República, donde pues están las maquilas, que es un fenómeno particular también de esa zona, pero pues el hecho de que estuviera en la frontera, pues el tema de la delincuencia organizada, que ahora es muy común y es muy claro el fenómeno en todo el país o en la mayoría de los estados, pues eso en aquella época, pues en la frontera, pues era parte de la realidad. Pero cuando empieza a haber otro tipo de factores en la sociedad, como lo que ocurrió en Juárez, desde aquellas épocas, es que también estas expresiones de violencia extrema pues se ven manifestadas en el ámbito público, ¿no? O en otros ámbitos. Entonces, aquí en México me parece que fue al revés, digamos, la visibilización, justo por eso, porque se transgredió el espacio, se transgrede el espacio público con las muertes violentas de mujeres. Y bueno, desde entonces, pues académicas, sobre todo, pues las académicas mexicanas que estaban estudiando la problemática, ¿no? Que tenían también análisis sobre esta violencia que ya era estudiada por otras autoras, comenzaron a colocar el término o a darle ese término a la problemática que se estaba viviendo. También nos contó cómo se conformó el Observatorio Nacional del Feminicidio. El observatorio en esa época, en el 2000, bueno, ya 2000, en el 2004, se conforma primero como un observatorio para dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas que se comienzan a implementar a nivel federal a partir de las recomendaciones de los organismos internacionales. Entonces, México comienza a tener México, el gobierno federal comienza a tener esta participación o esta intervención en el Estado, y se crean instancias, ¿no? Como digamos, el antecedente de la CONAVIM, de la FEBIMTRA, ¿no? O sea, dentro de la Fiscalía, dentro de la Secretaría de Gobernación, o sea, una comisión, una fiscalía especializada para atender los asesinatos de mujeres en Juárez y Chihuahua. Se comienza a generar política pública. Entonces, algunas organizaciones deciden conformar pues un observatorio para dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones y de la política pública que se implementaba, y es justamente el antecedente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que 3 años más tarde, se conforma como un observatorio nacional en el 2007. En 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece ya pues 2 mecanismos de protección, las órdenes de protección y la alerta de violencia de género, como para tener un mecanismo que pudiera ahorrarse todo el tiempo que tuvo que transcurrir para que se hiciera caso, ¿no? a la problemática que está ocurriendo en Juárez, y que las organizaciones y la sociedad no tuviera que acudir ante los mecanismos internacionales, sino que a nivel local pudiéramos tener un mecanismo, una herramienta en la que le llamáramos la atención al gobierno federal para que se pudiera coordinar con el Estado y con los municipios donde estuviéramos documentando alguna problemática similar. Terminó hablando del crecimiento del movimiento feminista y de la participación ciudadana en las exigencias por una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Que sí ha habido un crecimiento del movimiento feminista, no solamente desde el 2020, que bueno, en la marcha del 2020, justamente del 8 de marzo, en el marco del 8 de marzo, pues hay como un repunte, ¿no? de la exigencia por parte de las mujeres de todas las edades, o sea, digamos, nos reunimos, digamos, para decir, ya basta esta violencia, y claro que se notó la diferencia, ¿no? De años previos, donde, y más cuando recuerdo yo iniciaba y que había, o sea, participábamos en las marchas o hacíamos marchas en particular sobre algunos de los casos, y que era muy poca la participación de otras mujeres que no estuvieran involucradas en el movimiento. Entonces, pues el ver la magnitud que tuvo esa marcha y que sigue teniendo las marchas en general, la del 8 de marzo, la del 25 de noviembre particularmente, donde pues también uno de los temas es la violencia, o la del 25 de noviembre particularmente, pues sí es impresionante ver ese crecimiento del movimiento feminista. Y ahora creo que si a cualquier joven, a cualquier incluso niña, ¿no? Le preguntas
sobre la problemática del feminicidio, saben de qué estamos hablando, ¿no? O la sociedad en general. Entonces creo que eso pues sí representa un cambio importante, pero aún tenemos muchos retos como sociedad. Yo creo que no se queda en participar en la marcha, ¿no? O sea, ser parte, sino también tratar de no ser ajenas a esta problemática en nuestro día a día, y sobre todo cuando estamos ante una situación de una persona cercana, compañera, hermana, prima, vecina, y, y dejar esa indiferencia como parte del pasado. O sea, creo que lo mínimo que podemos hacer es no ser indiferentes y tratar de ayudar de alguna manera, ¿no? Creo que el tejer redes es lo que ha salvado a las mujeres o nos salva de ser víctimas de violencia o nos ayuda a sobrevivir ante una situación de violencia. Y eso es tal vez el mensaje que dejaría para las mujeres. Y en el caso de los varones, porque generalmente olvidamos cuando hablamos del feminismo, siempre, claro, es un movimiento de las mujeres, para las mujeres, pero también este feminismo que donde buscamos la igualdad, pues necesariamente tenemos que interpelar al otro género, y en el caso de los varones, pues tienen mucho más que hacer, ¿no? O sea, si nosotras tenemos desafíos para seguir ayudando a sobrevivir y a tratar de evitar la violencia con información y con estas redes, en el caso de los varones me parece que tienen que reeducarse, ¿no? Entre ellos, en no ser tolerantes ni a las bromas, ni a la discriminación normalizada, y mucho menos a las situaciones de violencia donde pues entre ellos también pueden ser pues un freno a la normalización de la discriminación y la violencia, que son más bien, la violencia es la representación extrema de la discriminación, pero su origen al final es el mismo, ¿no? Nosotros entrevistamos a Luis Fernando Villanueva, académico e investigador que forma parte de la organización X, Justicia para las Mujeres. Le preguntamos sobre la importancia de que hombres también integren las instituciones de defensa de los derechos de las mujeres. Todas las personas, cuando nos enfrentamos a garantizar derechos, pero también cuando siempre estamos en esas situaciones que nos pueden colocar en vulnerabilidad o que somos vulnerabilizadas por otras personas y por el sistema mismo, por el Estado. Y si hablamos en particular de una vida libre de violencia, es cuando nos podemos dar cuenta cómo nos afecta de manera diferenciada. Esa reflexión para la renuncia de privilegios y para trabajar por no solo una justicia, un mundo en igualdad, es cuando demanda que todas y todos y todes nos sumamos a esta lucha. Entonces, para mí es muy representativo, muy simbólico. Llevo colaborando en X casi 10 años. Y son 10 años en los que seguimos aprendiendo, seguimos luchando juntas y seguimos transformando las instituciones, porque al final hay una lección muy importante. No es que estemos separadas por luchas, me identifico como un hombre gay, y no por eso voy a ocupar solo ciertos puestos o ciertas canchas, ¿no? Estamos todas y todas, a mí también me han enseñado a que si seguimos multiplicando esfuerzos, construimos en igualdad, porque lo que desde acá se va logrando, desde los feminismos, va impactando en todas las personas y poblaciones. Cerramos la entrevista preguntándole cuáles son las fuentes de la violencia machista contra las mujeres y niñas. Para Fernando, esta puede rastrearse a 2 vías. Bueno, identifico 2 cosas, o me gustaría separarla en 2 canastas. Primero, lo que mencionas, este machismo, los mitos, los estereotipos que están tan arraigados en una impartición de justicia misógina, Por compartirles algo, cuando estudiaba Derecho, me acuerdo que los profesores te ponían Derecho romano y veías que la mujer era propiedad de su esposo y después propiedad, si no era de su esposo, era de su padre, pero siempre está esta marcada misoginia y machismo. Eso nos ha perseguido históricamente. Y el derecho es misógino, el derecho es machista. Y entonces jala estos mismos estereotipos, jala estos mismos mitos y los aplica hoy día cuando tiene casos de mujeres enfrente. Y mujeres víctimas y mujeres también que están enfrentando la justicia por una posible infracción o delito. Entonces sí es importante hablar de esa diversidad de las personas que están frente al sistema. Pero una justicia con perspectiva de género, de derechos humanos, es prevenir y proteger. Ver a la justicia desde una visión amplia, donde la justicia es un servicio. ¿Un servicio para quién? Para las personas que buscamos acceder a ella. Entonces, ubicarte, escuchar tus necesidades, participar en un plano horizontal, igualitario, recibir esas exigencias
y cambiar las estructuras atendiendo a las mismas, para que así podamos hablar de prevenir y entonces reduzcamos los casos. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Alejandro Domínguez, Valeria Mendívil, Adriana Silva, Renata Noval, Patricio Gómez, Daniel García, Fernanda Colado, Ana Laura Citalán, Jimena Amparán y Diego Aarón. Queremos agradecer a Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal de Ibero 90.9 en la información y producción de este episodio. Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.